Durante más de 2000 años, los seguidores de Jesús se han estado reuniendo en lo que llamamos la Iglesia. Pero, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué existimos? ¿Cómo nos convertimos en un pueblo que da gloria a Dios y bien a la comunidad en la que vivimos? A lo largo de los siglos nos han llamado de muchas formas. Una misión, un hospital, un templo, un salón de clases, una familia. Un pueblo que vive en el camino de Jesús con el corazón de Jesús. De esto se trata. Aquí es donde pertenecemos. Esto es lo que estamos llamados a hacer. Esto somos. Amén. Esto es lo que somos y lo hemos estado predicando por las últimas 7 semanas y el día de hoy vamos a concluir con esta serie de mensajes. Hemos hablado de que somos una misión, somos un hospital, somos un templo, somos una familia, somos un salón de clase y un centro de servicios comunitarios. Ahora, lo que todas estas instituciones tienen en común es que todas ellas necesitan personas que sirvan para que puedan funcionar. ¿Estamos de acuerdo? El día de hoy el tema que les quiero compartir precisamente así se titula. Somos servidores, we are servants. Y la razón por la que hemos estado predicando toda esta serie es para dar visión a cada uno de nosotros como miembros de esta congregación acerca de cuál es la razón por la que existimos como iglesia. No solamente existimos porque el Señor nos ha salvado y nos ha dejado aquí para estar gozando la vida, sino nos ha dejado aquí para que continuemos la misión que Él comenzó. De otra manera, Él nos hubiera salvado y en ese instante pudiéramos ser redirigidos a la presencia del Señor para estar con Él por siempre y siempre. Pero ¿por qué el Señor nos deja en esta tierra por un periodo de tiempo, años, décadas después de conocerle? Es con el propósito de que lo sirvamos y que vivamos para su gloria. Quiero invitarlos a que abran su Biblia, por favor, en Juan capítulo 13. Vamos a ver una porción de la escritura muy cargada emocionalmente, teológicamente, históricamente. We're going to be in John chapter 13. Y lo que quiero primero que nada es comunicar el contexto de este pasaje de la escritura. Lamentablemente no vamos a podernos detener en cada uno de los detalles que esta porción nos comenta, pero vamos a ver cosas muy especiales porque esta es la última semana que el Señor estuvo viviendo en esta tierra. Y particularmente vamos a estar leyendo del evento de la última cena, el cual se dio en el jueves antes del Viernes Santo. El Señor está a punto de ser entregado. El Señor está a punto de ser vituperado, de ser golpeado, de ser escupido, de ser azotado, de ser crucificado. Y ha pasado ya por alrededor de 3 años en compañía de 12 seguidores de Él. 12 seguidores que Él los tiene en gran estima, que Él los ha amado y que Él se ha invertido en ellos. Ahora, Lucas capítulo 22, versículo 24 dice que mientras estos discípulos estaban disfrutando la cena con el Señor, se acababa de dar la participación de esa última cena cuando ellos todavía empieza una discusión cuando ellos todavía están discutiendo acerca de quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos. Así es de que quiero que tengas muy claro esto porque es súper importante. Este evento que vamos a estar a punto de estudiar viene en respuesta a que los discípulos están deseando ser superiores los unos a los otros y estar en una posición más elevada los unos con los otros. Y el Señor se dirige a ellos y voy a leer, usted puede leer ahí en su Biblia, en Juan capítulo 13, solamente del versículo 4 hasta unos versículos adelante. Yo voy a leer en voz alta, usted me puede seguir con su vista. I'm going to be reading through John chapter 13, starting on verse 4, empezando en el verso 4. Así que se levantó de la mesa, este es Jesús, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura.
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Luego dice el verso 10: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Vamos a dejar hasta ahí para comenzar con el mensaje que hemos tenido para el día de hoy. Ahora, todo esto se da en un contexto y como respuesta a lo que está sucediendo entre una conversación entre los discípulos. The disciples are arguing about who will be the greatest. Ellos están hablando y alegando acerca de quién va a ser el más grande. Y el Señor entonces empieza a hacer esto. Ahora, hay algo muy curioso que ha sucedido aquí. Probablemente para nosotros sería algo muy difícil de comprender qué es lo que está pasando aquí, porque no es parte de nuestra cultura. Cuando una persona llega a nuestra casa, si acaso ya hay un tapetito ahí en la entrada que dice mi casa es tu casa, y la gente llega, se despolvea los zapatos y entra. Yo he mirado algunos hogares en donde las personas dejan los tenis en la parte de afuera para no llegar y ensuciar el hogar. Pero en aldeas, en pequeñas comunidades en donde no había concreto en todas partes y los pisos no eran de hermosas piedras y mármol, la gente muchas veces el piso que pisaba afuera no era lo mejor de lo mejor, y al entrar a un hogar no hacía una gran diferencia limpiarse los pies afuera, porque el piso era igual adentro de la casa. La cultura era que se tenían que lavar los pies. Y esto lo hacía la persona de menor rango en el hogar. En las casas importantes, en los hogares de los adinerados, las personas que hacían este trabajo eran los siervos, eran los esclavos. Ellos le lavaban los pies a las personas cuando entraban a la casa e iban a tener una cena de tal magnitud, una cena muy importante que iba a durar mucho tiempo. Era una gran celebración en conmemoración de la liberación que el Señor le dio al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, aquí todo este evento ha transcurrido y nadie ha lavado los pies. ¿Cómo es posible que ya han llegado a cenar, que ya ha avanzado todo y nadie ha lavado los pies? A alguien se le pasó, a alguien se le olvidó que era importante lavar los pies a las personas. El asunto es que cuando tienes a 12 personas y al maestro, cuando tienes a 12 que tienen un gran ego, la pregunta es: ¿quién va a lavarle los pies a quién? Si todos son los efectivos, si todos son los chacas, si todos son los ricachones, si todos son los empoderados, si todos son los que están en una posición privilegiada, ¿quién le va a lavar los pies a quién? Y el Señor Jesucristo hace lo inesperado. Cuando ellos están argumentando quién va a ser el mayor, Él toma una toalla, se la pone en la cintura, toma la cubeta que estaba ahí en la parte donde siempre está, a la entrada de la puerta, ya con agua, y se dispone a ir a lavarle los pies a los discípulos. Qué tremenda situación. Qué hermosa situación. A ellos se les olvidó, a todos se les olvidó que era importante lavarse los pies. Tal vez no, sino más bien ninguno tuvo la iniciativa de servir. ¿Sabes? Hay un lugar de tacos de birria que a mí me encanta. La birria es uno de mis desayunos favoritos los sábados por la mañana. Sufrí mucho cuando llegué aquí a Escondido, pero ya descubrí un nuevo lugar. No les voy a decir en dónde para que no me llenen de gente los días sábados por ahí. Pero esa era mi tradición. Eso era lo que hacía cada sábado por la mañana. Iba y me desayunaba mis tacos de birria. Cuando venimos para acá, pues no encontramos ningún lugar. Encontramos un lugar en Chulavista que por la pandemia ha estado cerrado.
pero en ese lugar no solamente los tacos eran lo rico, no solamente la comida era lo rico, lo rico también era la atención que le daban a las personas. Una atención extraordinaria, una atención bien especial. Es más, dos de mis amigos de aquí de la iglesia me llevaron para allá. Yo ya sabía de ese lugar, pero como tiene una reputación del buen trato que dan a las personas, todos se quedan, todos los que van se quedan intrigados, todos los que van se quedan con un buen sabor de boca. Entonces llegan y te saludan de mano, y no te saluda cualquier chalán, te saluda el dueño del lugar. ¿Cómo estás? Bienvenido, pásale por acá, te lleva a la mesa, ¿qué vas a querer? Te tratan como familia, llegan contigo, se acercan, platican cómo está, esto y lo otro, te sientes en casa. Tanto así que estaba yo deseando llevar a mi equipo de bienvenida para allá, para que vieran qué bonito se sentía cuando te daban un buen trato. Nomás que llegó la pandemia y ya no hubo chance. Pero de verdad el negocio se trata de servir a las personas, de amar a las personas, de hacerlas sentir bienvenidas. Y lo que estamos viendo aquí es que tenemos un grupo de 12 hombres que tienen un pensamiento completamente ajeno a un corazón de servicio. They are following Jesus for about 3 years, but they don't have hearts of servants. Están siguiendo al Señor por casi 3 años, pero no tienen un corazón de servicio. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Algunos de nosotros tenemos el privilegio de estar siguiendo al Señor por 4, 5, 6, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Tenemos un corazón de servicio? Esa es la pregunta. O si hubiéramos llegado a la última cena, estuviéramos esperando que Juan nos lavara los pies, o que Pedro nos lavara los pies, o que los hijos del trueno nos lavaran los pies. Qué tremenda situación. Esto es mucho más que el lavado de los pies. El problema es que los discípulos estaban esperando a un Mesías triunfante. Ellos estaban esperando que después tal vez de esa cena el Señor se levantara en armas y a voz de mando dirigiera a las multitudes para ir a derrocar al imperio romano que tenía controladas las ciudades de Judea. Ellos ignoraban, a pesar de que el Señor les había dicho que pronto iba a tener que padecer, que pronto iba a tener que morir, pero les iba a convenir. Ellos habían olvidado eso y ellos todavía están pensando que el Señor va a imponer su reino sobre esta tierra y ellos van a reinar con Él, y ellos quieren estar en un lugar de preeminencia. Y lo que este pasaje de la Escritura nos revela es que solamente la gente humilde sabe servir. Que solamente la gente humilde sabe amar. Y estos cuates han estado con el siervo de siervos y todavía no han aprendido a servir. Todavía no han aprendido a amar. The truth is that only humble people know how to love. No vamos a amar si tenemos un corazón lleno de egoísmo. No vamos a servir si tenemos un corazón lleno de nosotros. Yo soy suficientemente bueno e importante como para estar haciendo algo por alguien tan insignificante. Y en este pasaje vemos una escena como que demuestra, que expresa el amor de Jesús por sus discípulos. Él no solo con palabras les expresa que los ama, Él les muestra con acciones. Él está ahí para servirlos. Y para amar, esto nos lleva a nuestro primer punto. Para amar como Jesús amó, debemos recibir el amor que Jesús da. To love like Jesus loved, we must receive the love that Jesus gives. ¿Has experimentado esa clase de amor en la persona de Jesús? ¿Te has sentido amado, amada por Él? Ese es un buen modelo para comenzar a amar como Jesús amó.
Nuestra relación con Dios no es solamente vertical, no es solamente de abajo para arriba, o de arriba para abajo. Nuestra relación con Dios también es horizontal, también tiene que ver con las personas que están a nuestro alrededor. Amamos a Dios al amar a las personas. Amamos a las personas porque amamos a Dios. Servimos a las personas al servir al Señor, sirviendo al Señor. En fin, esto no es algo que es paso 1, paso 2. Este es un solo paso. Si amamos a Dios, tenemos que aprender a amar a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué acaso ese no es el más grande mandamiento? Dice el versículo 1, en la primera parte: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar el mundo para volver al Padre. Jesús tenía una misión. He knew that it was time for him to leave this world and go to the Father. Él sabía que eso estaba a punto de venir, pero él no se queda con remordimiento. Muchos de nosotros se nos están pasando los años y no sentimos que aprovechamos a nuestros hijos, no sentimos que aprovechamos nuestros matrimonios. Llegamos a la cama en una edad en la que muy posiblemente no nos vamos a levantar de la cama y vienen los remordimientos porque no aprovechamos el tiempo. ¿Para qué? ¿Para trabajar y ganar más dinero? ¿Para ser más exitoso en los negocios? ¿Para andar viviendo vidas inmorales? No, el remordimiento viene porque no aprovechamos el tiempo para amar a las personas que supuestamente amamos. Pero no Jesús. Oh, Jesús es grande, Jesús está pesadísimo. Dice: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. He loved them to the end. Él no esperó un minuto más, un minuto menos. Siempre los amó y hasta el fin los amó. Y aún el acto que Él está haciendo, desarrollando en este evento, es una muestra de su amor. El amor era la motivación de Jesús. Él servía a sus discípulos. Él servía, estaba sirviendo a la humanidad porque había un gran amor en él. De acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 7, el Señor no se aferró a la posición que Él podría haber tenido y que tenía antes de tomar forma de siervo. Tomó esa misma naturaleza. El siguiente versículo, el versículo 8 de Filipenses 2, dice que Él se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta el final, muriendo en la cruz. Él demostró su amor. ¿Por qué? Porque estaba haciendo Él todo esto. Porque Él era una muestra del amor del Padre. ¿Te das cuenta? San Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre se refleja en el Hijo. El amor del Hijo se refleja en la iglesia. Tú y yo no tenemos manera de desafanarnos de esta situación, de hacernos a un lado de esta situación. No hay otra manera. There's no other way. Now think about your family. Think about your friends. Think about your church. Think about our community. Piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en nuestra iglesia, piensa en nuestra comunidad. ¿La amamos? ¿Los amamos? Un sinónimo de pregunta sería: ¿los servimos? ¿O no? Como discípulos necesitamos aprender a ser siervos.
Y esto va en contra de toda la cultura americana, y no solamente la cultura americana, sino la cultura de cada país. No somos personas que celebramos la humildad. Al humilde lo tonteamos, al humilde lo juzgamos de alguien poco inteligente, de alguien que no está aprovechando y tomando ventaja de todas las personas a su alrededor. Pero nosotros no vivimos la cultura de los Estados Unidos de América, nosotros vivimos la cultura del reino de los cielos. Y en la cultura del reino de los cielos nos amamos y nos servimos. Y estos discípulos están a punto de aprender grandes lecciones de parte de Jesús. Una de ellas es que para servir como Él sirvió, deberían de tener en cuenta, deberían de saber lo que Jesús sabía. To serve like Jesus served, we must know what Jesus knew. Y lo que Jesús sabía es que iba a haber oposición. ¿Quieres servir a Jesús? ¿Quieres amar a Jesús? No va a ser fácil. Y la oposición empieza contigo. No tienes tiempo, no tienes dinero, no estás preparado, no estás capacitado. Pero no solamente la oposición es carnal, a nivel personal, sino también las personas a nuestro alrededor nos van a juzgar si nosotros vamos a disponernos a servir al Señor sirviendo a otros. Y esto, bueno, va al corazón de nuestras relaciones. Muchos maridos no sirven a sus familias. Muchos esposos no sirven a sus mujeres. Si tú estás pensando que este contexto del que estamos hablando aquí se trata de que los quiero a todos enfiladitos aquí en la iglesia sirviendo al Señor. No, este no es el único lugar en donde se sirve al Señor. Al Señor se sirve en casa y en el trabajo, en la escuela. Everywhere you go, you can serve the Lord. Cualquier parte donde estás puedes servir al Señor. And yes, there's a place for you to serve here as well. Hay un lugar para que tú sirvas aquí también. Pero esa no es la meta. No somos de los que nos damos al servicio de la iglesia y abandonamos a nuestras familias. No hacemos eso. Y si tú lo haces por tu cuenta, esa es tu historia. Eso es algo que yo jamás promoveré. Hay oposición carnal, personal, pero también de las personas a tu alrededor. Algunas veces las personas no te agradecen cuando tú los sirves. Y se siente feo, se siente triste, te sientes poca cosa cuando te dicen, ¿sabes qué? Tú ya no eres mi pastor. Te cala. Pero la oposición más grande no es de las personas, ni siquiera, tampoco es solamente tuya. La oposición viene del maligno, de sus secuaces, de las huestes espirituales de maldad que están por los aires. Esos están en contra de los siervos de Dios. Y mira, Jesús sabía, en el versículo 2 dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Te das cuenta? Algo está pasando aquí. Jesús te está preparando para entregar su vida, y el diablo, él está buscando ver cómo arruina toda esta situación. Así es de que espera oposición cuando vayas a tomar una decisión para servir. Porque hay un conflicto cósmico, un conflicto mucho más grande que nosotros. Hay una influencia demoníaca alrededor nuestro que nos dice, no, trabaja más, no te alcanza, chambea más, domingo también. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Y sabes cómo se vive esa vida en abundancia? ¿Sabes cómo? Sirviendo, amando,
Así se vive esa vida en abundancia. En Mateo capítulo 15, el mismo Señor Jesucristo dijo: si a ustedes los persiguen, quiero que sepan, a mí también me han perseguido. Eso lo sabía Jesús. Él sabía que había oposición, pero eso no le limitó su servicio. La otra cosa que Jesús sabía es que también Él tenía autoridad. Mira lo que dice el versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Jesus had all the authority. The Father had put all things under his power. Todos los poderes del maligno, la oscuridad, fueron derrotados ante Él. Ahora, ¿cuál es nuestra autoridad? ¿De qué se trata entonces ahora nuestra vida? ¿Nosotros tenemos la autoridad que tiene Jesús? No, no tenemos la autoridad que tiene Jesús. Solamente Él tiene toda autoridad. Pero nosotros, al servir a Jesús, debemos de saber que Él nos ha dado una comisión. Y esa comisión es donde estamos empoderados. Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 18: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Él tiene la autoridad y nos encomienda, nos lanza una invitación para ir en su nombre, con su autoridad. ¿A qué? A publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verás, la iglesia es más que todas esas instituciones que hemos mencionado en estas series. No estamos reclutando voluntarios para nuestros programas. Esa es parte de la estrategia, pero no es el fin de nuestra estrategia. Hay muchas personas que no son cristianas y sirven como voluntarios. Cada morrito de la high school viene y me dice: por favor, puede firmarle aquí de que estuve sirviendo 20 horas en la comunidad. Eso les enseñan en la escuela. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas sirven voluntariamente de alguna manera, y nosotros como inmigrantes tenemos que aprender a hacerlo también. Pero no lo hacemos porque es nuestra manera de regresarle a la sociedad. It's not that we are giving back. We serve people because we have a message to share with them. Los servimos a las personas porque tenemos un mensaje que comunicarles a ellos. ¿Cuál es el mensaje? Que en un mundo en donde vivimos comiéndonos los unos a los otros y tomando ventaja los unos de los otros, hay una cultura, la cultura del reino de los cielos, en donde podemos amar a las personas porque nos sentimos tan sobreabundantemente amados que de nosotros fluye ese deseo de servir y de amar a la gente que está a nuestro alrededor. Y aún en nuestra casa está sucediendo el ministerio, se está compartiendo el mensaje. No solamente es la bonita actitud, sino nuestros niños desde pequeñitos están escuchando que Jesús los ama. Una persona amada va confiada por la vida. Una vez un amigo me platicó una historia que le sucedió a su esposa. Me estaba platicando para presumirme. Me pareció justo, muy buena manera de presumir. Me dice que llegó su esposa a una tienda y luego se le acercó un individuo y le empezó a decir a la esposa de este amigo que no estaba ahí. Le dice: oiga, ¿sabe que tiene muy bonitos ojos? Y luego la esposa voltea y le dice: oh sí, mi esposo me lo dice todo el tiempo. Oh, ¿y te ha dicho también que tienes muy bonito cabello? Oh sí, mi esposo me lo dice todo el tiempo. ¿Y sabes que eres muy bonita? Mi esposo me lo dice todo el tiempo. El cuate le dijo: tienes muy buen esposo, ahí nos vemos. Una persona amada es una persona que camina confiada. Oye, si nadie te dice que tienes los ojos bonitos, el pelo bonito, que estás bonita, y viene por ahí un susodicho y te dice uno de esos piropos, olvídate.
música para los oídos, ¿que no? La tarea es empezar a decir cosas bonitas, usar nuestra boca y nuestras acciones. Lo mismo con nuestros hijos. Un hijo amado es un hijo confiado. En un tiempo en donde nuestros hijos están al borde con la ansiedad y la depresión, ¿cuál será la razón? ¿A quién culpamos? ¿A las redes sociales? ¿Al gobierno? ¿A la pandemia? Un hijo amado es un hijo que confía y va por la vida seguro de sí mismo, segura de sí misma. El Señor necesita que esa clase de pensamiento empiecen a adoptar los discípulos, porque ellos están a punto de involucrarse en la misión más grande de toda la historia, ir por todas las naciones de la tierra proclamando el evangelio de Jesucristo, y ellos necesitan estar confiados. ¿Cómo? Sabiendo que Jesús los ha amado. Y si Él me amó tanto que entregó su vida por mí, yo estoy dispuesto a amarlo tanto que si es necesario, entrego también mi vida por Él. La manera como tú y yo ejercitamos la autoridad del Señor en nuestras vidas es obedeciendo sus órdenes. Y también el Señor tenía muy clara su identidad. Esto es algo muy importante. Dice el versículo 13, dice sabía. Versículo 3, la segunda parte, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios. Él sabía de quién venía y él sabía a dónde iba. ¿Y qué es lo que dice el Señor acerca de nosotros también? Eso es muy importante tenerlo presente. Fuimos creados por Dios, de acuerdo a Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos por ellas. Esa es nuestra identidad. Somos siervos y vivimos para servir al Señor. Jesús sabía su identidad y nosotros la tenemos que saber también. Y Jesús sabía su destino. Dice el versículo 3, la última parte, que había salido de Dios y que a Él volvía, que iba a volver al Padre. Ese es su destino del Señor. Él tenía muy en claro su destino. ¿Tú y yo tenemos claro nuestro destino? Si no tenemos claro nuestro destino, debemos de saber que Él ha muerto por nosotros, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5:10, para que ya sea que estemos dormidos o despiertos, vivamos por siempre con Él. Estemos por siempre con Él. Ya sea que tengamos 20 años de muertos o 100 años de muertos o 1000 años de muertos, o que estemos vivos cuando el Señor venga, que vayamos a estar con Él para siempre. Ese es nuestro destino. Y si tenemos todo esto en claro, entonces va a ser más sencillo para nosotros servir al Señor. Ahora la pregunta es, ¿dónde debemos de servirlo y cómo debemos de servirlo? Debemos de servirlo donde estemos y debemos de servirlo a la manera de Dios. Porque servir como Jesús es esencial para una vida de discipulado. Serving as Jesus is essential to a life of discipleship. Y para servir vas a necesitar considerarte menos que los demás. ¿Pero qué acaso no haces eso, mamá, con tus bebés? No están tan frágiles, tan pequeñitos, que los ves como muy importantes y no sabes por qué. Pero no te vas a dejar que te lo arrebaten de tus manos. No vas a permitir que nada malo le suceda, porque esta criaturita es más importante para ti que ni siquiera tú misma. Bueno, sí tienes que seguir viendo a tus bebés, pero no solamente a tus bebés, a las personas que están alrededor. Y eso es mucho que pedir, desde luego.
Pero esa es la manera como Jesús vivió. Un siervo se enfoca en las necesidades de los demás. Tú y yo sabemos muy bien las necesidades que nosotros tenemos y ahí estamos enfocados. Pero un siervo se enfoca también en las necesidades de los demás. Y un siervo también lidia con el pecado. ¿Qué es lo que le dice? El Señor se está preparando para lavarle los pies a los discípulos y Pedro dice: a mí jamás me los vas a lavar. Jamás. En el original es nunca, 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 nunca me voy a dejar que me laves los pies. Y luego el Señor le dice: ok, pues entonces eso te descalifica para que seas mi seguidor. No, hombre, Señor, lávame la cabeza y las manos y todo completito. Y el Señor le dijo algo muy especial. ¿Sabes qué, Pedro? Ustedes, a excepción de uno, ya han sido lavados. La persona que está bañadita en aquellas culturas donde no se bañaban diario porque no tenían, no nada más en aquella cultura, en esta cultura también algunos sucede, pero digamos, en aquella cultura había personas, o sea, la mayoría de las personas no se bañaban diario, a lo mejor nada más el domingo, el inicio de la semana, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando estaba morrillo me bañaba nomás los miércoles y los domingos, hasta que me empezaron a gustar las niñas. Todo cambió. Todo cambió. No me importaba si estaba peinado o no, no me importaba si estaba perfumado, si me ponía desodorante, hasta que me empezaron a gustar las niñas. Así cambia uno, así es uno. Pero en esta cultura el Señor le está diciendo: ustedes ya están lavados, ustedes ya están bañados. Si ustedes están bañados, no necesitan más que solo se les laven los pies. Y sabes que esa es una bonita imagen de quiénes somos nosotros en el Señor. Si ya tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, nuestros pecados han sido lavados. Y no que no hagamos algún pecado aquí y allá, pero el Señor está dispuesto a lavarnos ese pecado también. Pero ellos no entienden lo que está pasando aquí. Es demasiada información. Han soñado por 3 años que van a ser grandes, que van a ser poderosos. Y Jesús les está diciendo: no. No, ustedes van a ser pequeñitos. Así como yo me estoy humillando y los estoy sirviendo a ustedes y les estoy lavando los pies, así ustedes van a tener que lavarle los pies los unos a los otros. Ándale pues. Así es de que próximo domingo tráigase su botecito y su... no es cierto. Este es un contexto cultural. Algunas iglesias para enseñarle a la gente humildad a veces practican estas cosas. Nosotros no somos tan humildes. No lo vamos a hacer pronto, no se preocupe. Porque creemos, sí sería una buena manera de aprender humildad, pero era cultural, era cultural. En nuestra cultura sería que cuando una persona viene a nuestra casa, le ofrecemos un vaso de agua, lo atendemos, le preguntamos si tiene hambre. Tú sabes, todas esas cosas que hacen sentir a una persona en casa, los estamos sirviendo. Además de que imagínate, yo crecí con tremendos problemas de mis pies. Yo no sé cómo mi familia no me tiró a la basura, honestamente. Tenía pie de atleta y toda esa historia continuamente. Y lo que estoy diciendo es porque quiero que pensemos en este contexto en el que estamos leyendo. Son 12 hombres trabajadores, han andado polveándose por aquí, por allá, por todas las aldeas de Judea, y de repente lavarse los pies los unos a los otros. Ampollas, juanetes y demás. Mucha humildad, ¿verdad que sí? Pero era importante. Y Jesús les dice lo siguiente: ahora no entienden lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderán más tarde. You're not getting it right now, but later on you'll understand. Es importante tener un corazón de siervo. Tus relaciones no van a funcionar si no tienes un corazón de siervo. Es importante amar a las personas. Tus relaciones, they won't work if you don't love others. Tus relaciones no van a funcionar si no amas a otros. Tu mensaje, Pedro, va a ser inefectivo
tu mensaje, Juan, va a ser inefectivo. No van a llegar a ningún lado con el mensaje que les he dado a publicar si ustedes no aman a las personas también, si ustedes no las sirven también. Es mucho más que las palabras, es mucho más que subirse a la plataforma y bla, 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 bla. Es amar a las personas, que es importante, y cada uno de nosotros en nuestro propio contexto. Eventualmente los discípulos habrían de abrazar al Mesías que vino como siervo. Y ya que ellos están empezando a considerar esta posibilidad, mira lo que dice el versículo 13: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Ahora el Señor les está diciendo, okay, if you guys are servants, I am the Lord. Y si yo como el Señor estoy sirviendo, entonces ustedes ¿qué esperan? Luego dice el siguiente versículo: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Y lo que Jesús quiere es que nosotros sigamos su ejemplo. Esa es la expectativa, esa es la realidad a la que nosotros debemos de enfrentarnos. Y no estamos viviendo un cristianismo a la manera de Dios si no estamos sirviendo a las personas que están a nuestro alrededor. Jesus expects us to follow his example. Mira lo que dice el verso 15: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho por y con ustedes. Y luego el verso 16: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Yo lo estoy haciendo, tú lo tienes que hacer. I'm doing it, you need to do it. I'm modeling for you how to serve others. Es lo que el Señor les está diciendo. Estoy modelando cómo se debe de servir a otros, cómo se debe de amar a otros. No solamente somos llamados a ser siervos, sino somos llamados a ser mensajeros. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero más que el que lo envió. Ese es el meollo del asunto. Jesús sabe que estos se van a lanzar a una gran tarea, y no va a ser posible para ellos ser exitosos en su tarea de publicar las buenas nuevas de salvación si no tienen corazones de siervos. Verso 17. ¿Entienden esto? Iglesia, ¿entienden esto? Otra vez. Iglesia, ¿entienden esto? Dichosos serán los que lo ponen en práctica. Otras traducciones dirían bendición. Serán bendecidos los que ponen todas estas cosas en práctica. Después de leer el sermón del monte, una de las grandes lecciones es que solamente las personas en necesidad son bendecidas. Si tú lo puedes todo, si tú lo tienes todo controlado, no vas a ser bendecido por Dios. Necesitas estar vacío, necesitar algo para recibir bendición de Dios. Y la bendición más grande que necesitas es un Salvador. Necesitas un Salvador como yo necesito un Salvador. Si tú eres tu propio Salvador, no necesitas un Salvador. Pero si necesitas un Salvador que te limpie de toda tu maldad, que te limpie de todo tu pecado, que te dé nueva vida, entonces necesitas un Salvador. ¿Quieres esa bendición? Esa bendición es Jesús. Y cuando empiezas a proclamar ese mensaje, eres bendecido. Cuando vas a enseñar una clase con los niños porque estás buscando la oportunidad de hablarles de Jesús a los niños, y estás orando por ellos para que crezcan en el conocimiento y en el temor del Señor. Es lo mismo que haces cuando sirves en el ministerio de high school. Estás buscando la oportunidad para ministrar a estos muchachos. Es lo que haces en el ministerio de bienvenida. No nada más son puras sonrisas, y no estás modelando un mensaje. Jesús te ama como me ha amado a mí. Hay especiales bendiciones para aquellos que sirven, y los que no sirven, pues no sirven, se la pierden. Se la pierden. Pónganse de pie, por favor.